Overlord, la contraparte del Ser Supremo. Capítulo 18. En Yggdrasil. Las razas se pueden categorizar aproximadamente en tres formas. Había más de 700 razas, incluidas las raciales que necesitaban cierto nivel de clase racial de bajo rango para aprender. En el juego, existían las tres formas de razas, eran. Las razas humanoides, eran las más débiles en estado base y no pueden tener un nivel racial, pero a cambio, podían acceder a muchas clases dándoles estatus muy altos o habilidades poderosas muy fácilmente, dándole un gran potencial, incluían enanos, humanos, elfos, etc. Los semi-humanos, pueden obtener un estatus más básico y tener un nivel racial, son similares al promedio entre las razas humanas y razas heteromórficas, tenían un mejor desempeño que las razas humanoides, incluían, orcos, ogros, hombres lagarto, etc. Las razas heteromórficas poseían el estado básico más poderoso, que pueden ser aún más fortalecidas al aumentar su nivel racial. Las carreras de alto rango también proporcionaba habilidades especiales similares a las de los monstruos, además de proporcionar habilidades especiales de nivel racial. Las razas heteromórficas también pueden obtener más puntos de habilidad que las razas semi-humanas y los humanoides, sin embargo, fueron penalizados de otras maneras ya que el nivel racial tiene un costo donde limita la cantidad de niveles de trabajo que uno puede aprender, por lo tanto, las razas heteromórficas eran muy impopulares por esa razón, incluían, limos, los vampiros, los demonios, ángeles, etc. Todo esto, eran los tipos de razas existentes en Yggdrasil. Además de eso, también existía el sistema de clases, que era considerado el elemento fundamental de la personalización del personaje, contando tanto las clases avanzadas como las basadas. Hay más de 2000 clases en Yggdrasil para elegir entre los jugadores, aunque 15 es el nivel más alto alcanzable para una sola clase. Hubo algunas clases de alto rango que parecían límite de nivel más bajos, por lo tanto, es posible para un jugador poseer al menos 7 o más clases para cuando alcance el límite de nivel general de 100, si uno ignoraba la eficacia también era posible obtener 101 clases de nivel. La gran diversidad permitía crear un sistema en el cual era imposible tener características idénticas a menos que los hicieras intencionalmente. De todas las combinaciones que existían en Yggdrasil, Momonga solo tenía conocimiento de los que poseían sus amigos y de los diversos adversarios y batallas PK que tuvo. Fuera de eso, él no conocía nada. Era esa la razón por la que actualmente, Morian se encontraba en la gran biblioteca Asurbanipal, una biblioteca ubicada en el 10º piso, donde se almacenaba artículos en forma de libro junto con libros normales. Además de eso, también se fabricaba los rollos mágicos. Era la residencia de Titus Annaeus Secundus, y era custodiado por 5 señores supremos, sobre el nivel 7, cuyos nombres se basan en 5 emperadores del Imperio Romano: Cosesio, Ulpio, Helio, Fulvia y Aurelio. Morian era vigilado por los distintos NPC habitantes de Nazarick desde que se volvió un residente, aunque parecía que le estaban brindando apoyo para que se lograra acostumbrar. Esto no se notaba en las miradas y las aptitudes. Habían residentes del Nuevo Mundo que habitan dentro de la tumba, pero la razón de la desconfianza fue porque él era el único que superaba la fuerza de un guardián. La mayoría temía que este en algún momento se descontrolara. Si eso llegase a ocurrir, los guardianes de menor nivel no podrían controlarlo. Era esa la razón por la que se encontraba acompañado por un guardián de piso. La mayoría de ellos se encontraban ocupados y no tenía mucho tiempo libre. La única que podría lidiar con tal tarea era Shaltear, que estaba encargada del transporte aéreo usando los dragones de escarcha, y del manejo de los portales para el ingreso a la tumba de Nazarick. Después de la primera reunión, Morian se quedó en la arena, donde usó retornar en torno para poner en orden el lugar, y que las diferentes imperfecciones ocasionadas en su batalla desapareciesen. Luego de ello, usó mensaje para contactar con Shaltear, quien debería ser la persona a la que debería contactar para salir de Nazarick. Luego de contactarla, ella apareció rápidamente a través de un portal, pero aunque ella había llegado a través de un portal, ella se encontraba en el 6º piso, y Morian tenía conocimiento de esto, ya que, los mismos guardianes se pusieron de acuerdo para Shaltear como su supervisora hasta que éste se acostumbrara. Hola Shaltear. Hola, y bien, ¿qué es lo que quieres? Quisiera salir afuera de Nazarick, necesito arreglar el ambiente en las planicies de Katze, y de paso, me gustaría ponerme en contacto con las personas que se vieron envueltas en aquel encuentro. Aunque la primera parte parecía algo natural, cuando Morian mencionó sobre la batalla pasada entre él y los guardianes, Shaltear se mostró un poco molesta. Esto pasó ya que, Shaltear todavía guardaba rencor por haber sido usada como una batería para recargar su maná entre otras cosas. Ya veo.
Ajaja, Shaltear, no me digas, ¿estás molesta por lo que pasó al principio? No sé de qué hablas. ¿Quieres ir a la aldea de hombres lagarto, verdad? Entonces sígueme. Entiendo, sigues molesta. No lo estoy. Shaltear usó el hechizo portal para ir hacia la entrada de la tumba de Nasarik. A partir de ahí, se dirigió junto a Morian a una cabaña, una construcción que sería una Nasarik falsa, donde los enemigos deberían de ir hacia el señuelo y resguardar a la gran tumba de Nasarik. Ya dentro de la cabaña, la encargada en turno de vigilar y hacer guardia se presentó, era Solution Epsilon. Buen día Solution, así que es tu turno. Buen día, Shaltear-sama, ¿piensa salir? ¿Esa persona? Hola, soy Morian, deberían de haberte informado sobre mí. Ya veo, usted es aquella persona. Sí, soy esa persona, lamento mucho haberlos asustado en esos momentos. No tiene por qué disculparse, fue una orden de Ain-sama. Cierto, pero la idea era mía, así que, perdón. Shaltear y Solution se quedaron mirando a Morian por algunos segundos sin decir ninguna palabra, con una mirada sin emociones que causó un silencio muy incómodo. Si bien la idea de Morian de decirles que tal evento fue idea suya, era para resguardar la dignidad de Ainz, ya que tenían dudas sobre si funcionaría la excusa que habían preparado, pensaron que tal excusa sería insuficiente, si eso llegara a suceder, la reputación de Ainz caería o causaría el repudio de los diferentes NPC, por haber permitido que se realizara un ataque a la gran tumba de Nasarik. Cubrir tal suceso era la idea tras esas palabras, pero tal acción, causó un poco el repudio de Shaltear, y dudas por parte Solution. Shaltear estaba agradecido con Morian por haber encontrado a los responsables de su control mental, pero dentro de su interior, guardaba algo de indignación por los sucesos ocurridos al inicio de su encuentro. Esto fue porque, para un vampiro, el ser mordido y dejar que éste succionara tu sangre era un signo de insinuación, era similar a un beso apasionado para los humanos, pero esta información estaba lejos de ser conocida por Morian, Momonga o Ainz mismo, causando al final, la confusión de Morian, quien estaba buscando la razón de la inconformidad de Shaltear. Solution, saldremos un momento, si alguien pide nuestra ubicación, diles que estamos en la aldea de hombres lagarto. Como ordene, Shaltear-sama. Bueno, nos vemos en otro momento Solution. Igualmente. Ambos salieron afuera de las protecciones de Nasarik, pero antes de irse, Morian, quien poseía un anillo de Ain Sol Goun, se lo entregó a Solution para que lo cuidara en el tiempo que éste estuviera afuera. Luego de eso, en la salida del mismo lugar, Shaltear abrió un portal para llegar rápidamente hacia la aldea de los hombres lagartos. Lo que se vio al salir del portal fue un paisaje de los interiores de una habitación cerrada, donde se veía una sola puerta y ninguna decoración. Era una casa donde se debería de abrir portal, era una acción rutinaria que creaba un mejor orden sobre el lugar exacto donde debería de abrirse portal, ya que si eso no se hacía, había la posibilidad de que el portal se abriera en lugares habitados o de usos exclusivos, y en otros casos podría generar la perturbación de los ciudadanos del lugar. Acabo de mandar un mensaje a Coquitus, él debería de guiarte en este lugar. Ya veo, gracias por hacerlo, por cierto, ¿no vendrás conmigo? Ain-sama dijo que la salida de Nasarik debería de realizarse acompañado para evitar cualquier ataque enemigo. No, Coquitus debería de estar acompañado por sus damas de escarcha, así que está bien, además, no creo que sea necesario para ti, ¿verdad? Ciertamente. Aunque la respuesta de Shaltear fue muy acertada, la actitud tomada al decir tales palabras, se pudo ver que no tenía nada que ver. Adicionalmente, Morian, quien estaba al tanto de los recuerdos de Shaltear, estaba algo sorprendido por ver cómo Shaltear generó una respuesta confortante y sobresaliente. Shaltear había regresado a la tumba, aunque debería de estar ocupada con el manejo del transporte aéreo, los dragones en sí tenían la inteligencia suficiente como para realizar tales trabajos sin ningún problema, las únicas cosas de las cuales ella se encargaba eran de tratar de administrarlos y revisar de que no haya ningún problema al final de la jornada. Morian esperó solo algunos segundos hasta que Coquitus llegó. Bienvenido, ¿qué te trae por a esta zona? Hola, ¿recuerdas cuando dije que tenía que arreglar los malentendidos? Bueno, estoy aquí para eso. Sobre eso, no tienes que molestarte sobre la opinión de los residentes. ¿Qué quieres decir? Les informé personalmente sobre lo sucedido, aunque hubo algo de desconformidad, todo está bien ahora. Ya veo, desconformidad. Eso sucedió por la destrucción de la estatua de Ain Sol Goum. Morian, ¿era necesario destruir la estatua de Ain Sama?
Algo así, era para generar desconfianza hacia mí, para que pudieras tener alguna razón para atacarme. Ahora entiendo, fue una trampa muy bien elaborada. Sí, por cierto, la estatua, ¿qué pasó con eso? Eso, bueno, se mandó a la creación de una nueva por parte de los artesanos de la aldea, todavía están trabajando en ello. Entiendo. Coquitus, ¿podrías llevarme hasta ese lugar? Quiero reconstruir lo que destruí, como también disculparme por perturbar su paz. Está bien, será como desees. Ambos salieron de aquella casa, el ambiente de los residentes al ver a Morian, fue de curiosidad. Esto pasó porque la mayoría de personas no habían visto y conocido concretamente a Morian, mientras que la otra minoría, estaba algo curiosos por saber qué es lo que él hacía aquí. Morian junto a Coquitus se dirigieron hasta el lugar donde se encontraban los artesanos de la aldea, eran alrededor de 10 hombres lagartos, eran los artesanos que también ejercían las labores de unos herreros, pero no eran exactamente unos expertos, ya que las únicas armas que ellos hacían en antaño eran garrotes, hachas y algunas espadas simples, entre otras cosas también eran lanzas y cuchillos, pero su trabajo no era tan bueno como las armas creadas por los enanos, era esa la razón del por qué ellos se concentraban en la artesanía, la creación de utilerías, entre otras cosas. Al entrar, lo primero que hizo Morian fue pedir disculpas, agachando un poco la cabeza, él estaba al tanto de los esfuerzos que ellos realizaron en la creación de aquella estatua, si bien él no era un experto en estatuas, pudo ver que estas eran muy minuciosas, por lo que el tiempo que debería de haberles llevado realizar tal estatua era sobresaliente. Los hombres lagarto al escuchar su disculpa, la aceptaron con gusto. Morian al escuchar que sus disculpas habían sido aceptadas, procedió a su siguiente acción, les ofreció a ayudarlos en aquella creación. Ellos al escuchar a Morian, dudaron un poco, ya que no sabían si Morian tenía capacidades para ayudarlos con las minuciosas construcciones, pero al final aceptaron. El método de creación de este tipo de cosas, pudo haber sido muy diferente de lo que ellos hacían, usando habilidades de moldeamiento de minerales, recreación mental, digitalización de características, estas eran habilidades de creación avanzados, esta combinación creaba una especie de impresora mental, al segundo siguiente, recordó la forma de la estatua y tomó la forma de Ainz, para que después, la arcilla que se estaba usando para formar la estatua, se moldeó rápidamente en la forma imaginada de Morian, después de algunos minutos la forma final se mostró, era una estatua idéntica a la anterior destruida, aunque los detalles de esta superaba a la anterior. Todos quedaron sorprendidos por las habilidades artísticas de Morian, Coquitus se impresionó al igual que los hombres lagarto presentes, aunque la cara de Coquitus no cambió para nada, su respiración se volvió mucho más brusca de momento, demostrando su pensar. Luego de que la estatua fuera reconstruida, Morian junto a los presentes la llevaron al centro del pueblo, donde se posicionaba anteriormente la estatua de Ain Sol Goun. Después de poner la estatua, Morian se despidió de los artesanos, y se fue con Coquitus a otra ubicación, su próximo destino fue al encuentro con los hombres lagartos con los cuales contactó en esa ocasión, Saryusu y Senberu. Luego de moverse algunos metros, se pudo ver a Saryusu, se encontraba luchando junto con otro hombre lagarto, al lado suyo se encontraban algunos otros hombres lagartos, los que más llamó la atención de Morian de esos espectadores, fue al hombre lagarto con un brazo gigantesco y a una hembra albina junto a su hijo también albino. Luego de que los combatientes y los espectadores se dieran cuenta de la presencia de Coquitus y de Morian, Saryusu dejó de luchar, al igual que su compañero de entrenamiento actual, era su hermano Shasryu Shasa. Después de algunos segundos, Coquitus y Morian se acercaron para hablar más cómodamente. Coquitus-sama, es bueno verlo, esa persona es... El primero en tomar la iniciativa del grupo de hombres lagarto fue el guerrero druídico, Shasryu Shasa, había sido revivido al mismo tiempo que Senberu, desde ese momento, él había jurado lealtad a Ain Sol Goun. Tu intuición está en lo correcto, el humano a mi costado es Morian, les había comunicado sobre su existencia, así como de la prueba que Ain-sama nos impuso. Coquitus había comunicado a toda la población una respuesta apropiada ante el ataque pasado, la gente aceptó tal explicación, ya que este humano no destruyó o dañó a un habitante. Sí que se armó un gran escándalo en ese entonces. Senberu tenía una fama de mostrar una falta de respeto hacia la gente poderosa, aunque esto no era intencional, ya que, al pasar el tiempo en sus viajes como forastero y el encuentro con gente más poderosa que él, tras eso, un hábito se generó inconscientemente.
Senberu y Saryusu, les debo una disculpa por lo sucedido, puede que mi actuar en esos momentos hubieran parecido algo ofensivos para ustedes, pero tal acción era necesaria, así que, perdónenme por las molestias causadas. No tiene por qué disculparse, después de todo, era una orden de Ain-sama, sin mencionar también que ningún ciudadano de la aldea sufrió algún daño. Gracias, Saryusu. No tiene por qué agradecer. Por cierto, ya que está aquí, nos ayudaría con nuestro entrenamiento. Senberu, tienes que controlarte mejor. No hay problema, solo que, bueno, no soy muy bueno en el manejo de armas, de hecho, perdí contra Kokitus en ese ámbito. ¿Tú qué piensas, Kokitus? La espada que poseías era una de un nivel bajo, el solo hecho de haber podido aguantar un intercambio de golpes con una de mis más poderosas espadas, es por sí algo admirable. Pero ciertamente, careces de las habilidades para blandir una espada. Cuando luché contigo, pude ver los descuidos y un manejo denigrante. Fue una decisión correcta abandonar la espada en el combate con los otros guardianes. Ya veo, gracias supongo. Si bien, Morian pensaba recibir alguna clase de lección de un guerrero, las palabras habían sido mucho más fuertes de lo que había pensado. Se podría decir también que, Ainz, quien era un mago, poseía un mejor manejo en la espada que él. Entiendo, pero no es necesario que uses algún arma, también puedes usar tu cuerpo. ¿Eres un monje? ¿O en qué te desempeñas mejor? ¿Eh? ¿Monje? No, bueno, se podría decir que sé usar habilidades de monje, pero no es que sea mi especialidad. Si en algo estaba seguro, Morian no tenía especialidad, ya que podía acceder a muchas clases y habilidades y en algunos casos, combinarlos, pero las combinaciones deberían de hacerse con cuidado, ya que podría salir todo mal, causando solo daño al usuario. Era como juntar habilidades demoníacas junto con las habilidades angelicales. Si bien era posible tras un régimen de entrenamiento, Morian todavía no podía realizar combinaciones que se contradigan. Entonces, podría probar su fuerza, también quisiera ver su habilidad. Kokitus, ¿tienes algún inconveniente? Haz lo que quieras. Bueno, entonces, acepto. Con la aprobación de Kokitus, se posicionaron a una distancia considerable. Desde la batalla comenzaría. Como este era una persona al mismo nivel que los guardianes, pidió que todos los guerreros presentes lo ataquen. Él no usaría ninguna habilidad ni magia, solo los recibiría con sus manos desnudas. Como Morian pidió, Shasryu, Senberu y Saryusu se posicionaron enfrente de Morian. La mujer presente, que parecía que estaba cubriendo a su hijo, retrocedió para ver mejor la lucha. Ella era Cruz Chululu, tenía un pensamiento muy dudoso sobre las razones y aptitudes de Ainz, no sabía si debía considerarlo bueno o malo, y ese pensamiento todavía no había cambiado. Morian se quedó parado, con los ojos atentos a los hombres lagartos. Esperó en el mismo sitio a que ellos lo atacaran, y como había predicho, muchos de ellos usando una espada de madera, se acercaron desde el flanco derecho e izquierdo, siendo Senberu por la izquierda y Saryusu por la derecha, mientras que Shasryu se quedó atrás, en espera para proveer apoyo médico, o al menos eso es lo que pensaba Morian, pero cuando ellos dos llegaron al alcance de ataque de Morian, ellos empezaron a retroceder simultáneamente. Morian no sabía la razón de tal acto, pero cuando dirigió la mirada hacia adelante, pudo ver cómo Shasryu comenzó a cargar hacia adelante. Morian decidió interceptarlo con su mano desnuda, ya que, incluso sin la necesidad de usar reforzamiento, tenía la suficiente fuerza como para matarlo, o romper una simple espada de madera. Morian avanzó a una velocidad similar a la que avanzaba un cazador, se puso enfrente de Shasryu y lo miró por un segundo. Un golpe resonó en todo el área. Este chocó con lo que debería de ser el cuerpo de Shasryu, con lo que debió de haber sido mandado hacia atrás con fuerza, dejándolo así, fuera del combate simulado. Pero cuando Morian volvió su mirada con mucho más claridad, pudo ver que, aquel cuerpo que estaba tirado en el piso, era de Senberu. Él había retrocedido desde el flanco izquierdo hasta poder acercarse lo suficiente a la posición de Shasryu y usando el arte marcial arma de hierro natural en su brazo gigante, pensó en soportar el golpe de Morian, mientras que con la mano izquierda, el brazo más pequeño, lanzó a Shasryu hacia arriba para que se posicione de nuevo. Cuando Morian se dio cuenta de esto, pudo sentir como Saryusu se acercaba a él desde su retaguardia.
Morian alzó su mano para interceptar a Shasryu en el aire y usarlo como proyectil contra Saryusu, pero Shasryu usó la espada de madera como un soporte y base, ya que, después de que Morian sujetara la espada, este saltó y se colocó en su flanco derecho. Morian, quien tenía todavía la espada de madera, la lanzó contra Saryusu, quien usó su propia espada de madera para interceptar el proyectil, causando una distracción suficiente como para poder atacarlo. Usando su mano, sostuvo uno de los brazos de Saryusu y lo lanzó hasta el hombre lagarto más cercano que se acercaba. Los cuerpos chocaron, dejando así fuera de combate a los hombres lagarto, y fue así como el encuentro simulado acabó. Al final de todo, Morian se acercó a los participantes y curó sus heridas junto con la fatiga del día, aunque no poseían un nivel superior al nivel 30, este pequeño grupo de hombres lagartos, realizó una táctica muy elogiable, habían logrado posicionarse en sus puntos ciegos. Con los equipos adecuados, ellos podrían derrotar a uno de nivel 50 o superior, era sin duda algo elogiable. Eso fue impresionante, aunque solo use fuerza física, realizar tales movimientos requiere mucho entrenamiento. Gracias, aunque la verdad, no pensé que tu golpe me fuera a desmayar, fue un error de cálculo. Cierto, pero golpeé con casi todas mis fuerzas, es increíble que salieras ileso. Eso es porque active un arte marcial. Entiendo, un arte marcial, son técnicas sorprendentes. Krust se acercó junto a su hijo a Saryusu, quien yacía en el suelo sentado, parecía que se encontraba algo decepcionado de sí mismo. Esto pasó ya que solo lograron obtener casi el mismo resultado que tuvieron cuando enfrentaron a Kokitus, aunque en esta, no pudieron siquiera tocarlo con su arma. Saryusu, ¿estás bien? Sí, estoy curado. Es un poco frustrante, tanto tiempo de entrenamiento y no pudimos siquiera tocarlo, no he mejorado nada. No, te equivocas, Aryusu. Kokitus-sama. Aunque me cueste admitirlo, si ese humano se entrenara en el manejo de armas correctamente, un vencedor entre él y yo es algo dudoso. Posee reflejos sorprendentes, unos sentidos de un cazador de alto nivel, su fuerza y velocidad es similar o superior a la mía, posicionarse en sus puntos ciegos es algo admirable. Ustedes han mejorado desde ese día, aunque todavía no son lo suficientemente fuerte, eso solo quiere decir que todavía tienen chances de crecer. Kokitus tiene razón, aunque no posea una sola especialidad, use todo de mí para derrotarlos, fue algo increíble. Ya veo, gracias. Senbei, Saryusu y Shasryu se miraron mutuamente, habían recibido elogios por sus hazañas, desde que ellos se les permitió ingresar a la tumba de Nazarik, se concentraron en entrenar usando unos grilletes que les permitan aumentar su nivel más rápido, con eso su nivel había aumentado, si se compara la fuerza y habilidad que poseían en el pasado, sin duda alguna ellos los superarían con creces en estos momentos. Las cosas se tornaron en un ambiente tranquilo y a la vez cálido por parte de los hombres lagarto, fue en ese momento en que Morian decidió despedirse, ya que todavía tenía que realizar diversas cosas. Después de todo eso, Morian se teletransportó a las planicies de Karse para poder restaurarlo, el tiempo que tardó fue de más de una hora, al terminar él volvió con Kokitus, y desde ahí, él junto con Kokitus avanzaron hasta la casa donde se realizaba el hechizo portal, fue en ese lugar donde Morian se despidió de Kokitus, atravesando el portal, vio a Shaltear sentada en una silla, quien se encontraba bebiendo un té. He vuelto, gracias por esperar, Shaltear. No es que estaba esperándote, solo estaba tomando un té. Shaltear en el tiempo en que Morian no se encontraba, ella se quedó esperando en la sede de la falsa Nazarik, para pasar el rato, hizo que una de sus novias vampiras le trajera una silla, una mesa y lo necesario para servir algún bocadillo. Tras tener todo en orden, ella sacó el libro que le habían entregado Ainz, dicho libro era una enciclopedia que almacenaba información de todas las razas, Ainz mismo poseía uno, pero el de Peroronsino parecía albergar notas informativas adicionales, por lo que era algo importante, así que la usó como una recompensa para Shaltear, siguió leyendo varias hojas de una raza en particular, pero la parte donde ella estaba leyendo era algo que nunca había tocado, no porque no valía la pena, solo no le llamaba la atención. Hasta ahora, esa parte del libro, contenía información de la raza humana. Tras leerlo por un largo tiempo, pudo descubrir varias cosas. Primero y lo más notorio fue que, en esta parte del libro o mejor dicho solo en esta parte, solo mostró debilidades, habilidades, entre diferentes clases, pero nada más. Siguió así hasta que le enviaron un mensaje diciendo que Morian quería volver, fue en ese momento que guardó el libro y solo se quedó junto con su té. Ya veo. Entonces, volvamos a Nazarik. Ah, espera. ¿Algo más?
Sí, la verdad es que quisiera ir a otro lado más. ¿Más? Sí, perdón por haber hecho perder tu tiempo, pero quiero terminar de aclarar personalmente con todos los conocidos involucrados en el combate. Ya veo, por cierto, ¿cuántos faltan? Soltó falta aquel muchacho llamado Infiria Bareare. Ese humano, entiendo, la pléyade encargada de ese lugar es Lupus Regina Beta, puedes pedir su ayuda para contactarlo. Entiendo, muchas gracias. El portal se abrió de nuevo, y como se había hecho antes, lo primero que vio fue una habitación desolada, aunque la única diferencia de esta con la anterior, era que esta no poseía alguna puerta notoria, la única salida y entrada del lugar, parecía ser una puerta secreta. Morían con un poco de interés, pasó la puerta y lo primero que vio fue un callejón un tanto oscuro, el bachillero de la gente se pudo escuchar claramente, en ese pequeño callejón, la luz del día se podía ver con claridad, agudizando más la vista, se podía ver a distintas personas pasando, personas que poseían diferentes razas, entre ellos se encontraban humanos, enanos, y algunos goblin que pasaban armados, tomando la labor de guardias. Cuando Morian pensó en acercarse a las calles de la ciudad, una voz femenina llamó su atención, su ubicación era delante de él, era Lupus Regina, quien estaba paseando por la ciudad usando invisibilidad perfecta. Hola, ¿tú eres el invitado especial? ¿Eh? Sí, ese soy yo, creo. Debieron de haberte informado sobre mí. Sí, sí me dijeron, jejeje, Shaltear Sama me dijo que buscabas tener una conversación con Firea, ¿eso es verdad? Sí, quiero disculparme por haber hecho que se vea envuelto en este experimento. ¿Fuiste tú quien realizó el ataque ese día? ¿Eh? Sí, ¿no te dijeron nada? Jejeje, no, sí me dijeron, solo buscaba saber qué expresión harías. Ya veo. Entonces, ¿me podrías guiar con él? Sí, eso haré, sígueme, invisibilidad perfecta. Lupus Regina tenía como costumbre usar invisibilidad perfecta cuando rondaba por la ciudad carne, lo hacía para poder ver la cara de sorpresa de la gente, también para hacerles ver que ella podría estar en cualquier parte en cualquier momento sin siquiera tengan que verla. Disculpa, pero, ¿es necesario que uses invisibilidad perfecta? Ah, perdón, eso una costumbre. Ella deshizo invisibilidad perfecta, ya que tendría que presentar a Morian correctamente, otra cosa por la que lo hizo, era para que su diversión no se vea alterada. Ante los ojos curiosos de los transeúntes, por ver a una persona que parecía un noble con una sirviente, ambos avanzaron por una de las calles de la ciudad que se encontraba pavimentada, algo que antiguamente era raro de ver en una ciudad. Mediante el crecimiento de la economía en el reino hechicero por el alquiler de los no muertos y la adquisición de nuevas rutas de comercio por parte del reino dracónico, el imperio, el reino enano, el reino santo y las nuevas adquisiciones del territorio del reino de Reestice y el reino élfico, las ciudades principales que el reino hechicero poseía, eran solo la capital Erramtel y la nueva ciudad Carne. Con el crecimiento de la aldea Carne, y la llegada de nuevos residentes, la aldea creció tanto que ya no era posible llamarlo aldea, se había convertido en una ciudad, y la alcaldesa de dicha ciudad era Enriemot, en la ciudad Carne, lugar donde también se generaba un buen número de ingresos, esto generado por las armas, armaduras o herramientas rúnicas que los enanos creaban. En la ciudad Carne era donde se aglomeró la gran mayoría de los herreros rúnicos, aunque en Erramtel también había algunos, estos eran la minoría. Además de las armas rúnicas, también estaba la venta de las pociones, todo esto hacía a Ciudad Carne una ciudad de suma importancia para el reino hechicero, era esa la razón por la que, los dirigentes de la ciudad habían decidido pavimentar las calles donde la gente pasaba. En un principio, la propia alcaldesa había decidido esto, con la ayuda del estratega Goblin, pero el rey hechicero Ain Sol Goun, decidió hacerlo por el pedido de Enfirea, mando mano de obra consulos. La obra fue cubierto por Ains. Morian no le tomó mucha importancia al pavimentado, esto fue porque las ciudades que había visitado antes de todo esto, estaba igualmente pavimentada, aunque esas calles parecían gastadas, todavía se encontraban en buena forma, pero Morian no sabía que la gran mayoría de países que poseen ciudades en cantidad, no podían derrochar fondos en la pavimentación de las calles, por lo que era muy raro ver esto y solo era puesto en las ciudades importantes. Después de un tiempo de una tranquila caminata en silencio, donde Morian pudo sentir un silencio incómodo, su destino se pudo ver, era una casa grande, lugar donde se fabricaba las pociones y donde también se experimentaba para la creación y el avance de las pociones.
En la entrada, donde se ubicaba la puerta, Morian pudo sentir varias presencias, todos ellos eran goblin gorras rojas, había alrededor de 5 en toda la casa. Lo raro de esto, era que, si bien podía sentir presencias dentro de la casa, solo habían 2, pero no le tomó mucha importancia, al igual que Morian, Lupus Regina también ignoró a todas las gorras rojas y abrió la puerta completamente. Dentro de la casa, se pudo ver un recepción. Lupus Regina no dudó en avanzar, sin siquiera haber gritado su presencia, se acercó a la otra puerta donde se encontraban la sala de experimentos de Enfiria, y al igual que con la puerta de la entrada, la abrió completamente de un solo movimiento. Se pudo oír un fuerte golpe generado de la puerta al chocar con la pared, pero lo que se vio adentro fue algo que sorprendió mucho a Morian. Adentro de la puerta se pudo ver a una pareja besándose, eran Enfiria y Henry. Hola, Mua, me estamos interrumpiendo. Tanto Enfiria como Henry se avergonzaron de sorpresa ante las palabras repentinas de Lupus Regina. Lupus Regina-san, ¿por qué? Beta-san, ¿qué es lo que hace aquí? Solo pasé a saludar. Perdón por interrumpirlos, no se contengan, pueden seguir con sus cosas. Disculpa, Lupus Regina, ¿puedo hablar ahora? Antes de que Enfiria y Henry respondieran a las incitaciones de Lupus Regina, Morian habló con un tono inesperadamente preocupado. A él también le había sorprendido encontrarlos besándose, pero esos dos eran una pareja, no sería raro que ellos hicieran esas cosas. De hecho, en los recuerdos de Ainz, pudo ver cómo claramente, Enfiria le contaba historias sobre sus días con Henry, aunque esas historias no eran algo apropiadas. Ainz no pudo decir nada o argumentar algo, porque se encontraba avergonzado. ¿Usted es? Enfiria reconoció inmediatamente a Morian, aunque se le había dicho a Lupus Regina que se lo comunicaran a Enfiria, cabía la posibilidad de que ella no se lo diría rápidamente, pero para suerte de Morian, la información había llegado correctamente. En los ojos de Enfiria no había miedo o algún tipo de hostilidad, la única cosa que había era preocupación, pero la preocupación de Enfiria ocurrió porque él no sabía si las palabras de Lupus Regina eran verdad. Si resultara que tal información era falsa, entonces, en estos momentos, él estaba en un gran peligro y lo peor era que Henry se encontraba con él. Si te dijeron, ¿verdad? Morian miró a Lupus Regina cuando dijo eso, no sabía si cumplió rápidamente, ya que dentro de la tumba de Nazarick, parecía ser que ella era tratada como relajada, llegado hasta el punto en que Ainz tuvo que regañarla. ¿Por qué me miras así? Si se lo dije, qué descortés. Se pudo ver a Lupus Regina refunfuñar ante las palabras de Morian, pero al final, ella solo se quedó al margen mientras Morian hablaba. Ya veo, agradezco eso. Entonces, Morian-san, ¿qué hace en este lugar? Solo vine a presentarme adecuadamente, y principalmente para disculparme por los problemas que te pude haber causado. Eso es, no tiene que preocuparse por eso, estoy feliz de haber podido ayudar. Enfiria, ¿quién es esta persona? Ah, ¿recuerdas cuando te conté que fue a ayudar a Ainsama? Sí, aunque nunca me dijiste de qué trataba. Henry Mott, ¿verdad? ¿Eh? Sí. La verdad es que, Enfiria fue de gran ayuda con un simulacro de emergencia, algo muy importante para la seguridad de aquel lugar. ¿Aquel lugar? Ah, ya entiendo, estaba probando su seguridad. Eso es correcto. Pero, eso es tan valioso como para regalar un anillo mágico de gran valor. La abuela de Enfiria, había analizado el valor del anillo, y lo que descubrió dejó sorprendidos a todas las personas presentes. Era un ítem mágico inimaginable, un anillo que protegía la mente de portador de cualquier ataque mental. Eso incluía, las jaquecas, el control mental, el miedo, entre otras cosas. Para ser más específico, podía evitar todo eso, volviendo al portador, el hombre con la mente más inquebrantable. Pues claro que es importante, es de suma importancia. Si la seguridad fallara en los momentos de peligro, entonces sería muy malo. Entiendo, por cierto, dijo que vino para disculparse. ¿Por qué? Por los problemas causados. Estoy un poco avergonzado con solo recordar ese día, lamento mucho los problemas, y muchas gracias por haber ayudado. No, no tiene que agradecer, lo hice con mucho gusto. Ya veo, por cierto, ¿qué es lo que se hace aquí? Veo muchos recipientes de cristal. ¿Esas son para las pociones que salga o para los experimentos que hago? De hecho, me estaba tomando un descanso con Henry. Tengo que tomar clases con el general Goblin, así que, muchas veces solo lo veo por la noche cuando dormimos. Si bien recuerdo, eres la alcaldesa de esta ciudad.
Sí, tengo que ver varias cosas. Infirea tiene que encargarse de la fabricación de las pociones, también sigue experimentando con las pociones, por lo que a veces no llega a dormir. Estoy un poco preocupada. Lo siento. No es que te esté reclamando algo, no te preocupes. Hacen una buena pareja, Infirea Bareare, Henry Emot. Muchas gracias. Por cierto, Infirea, ¿buscas conseguir algo con las pociones? La pregunta de Morian tenía mucho sentido, pero la razón tras esa pregunta no fue para conocer su objetivo, ya que se le habían encomendado la creación de la poción roja. Ese conocimiento estaba dentro de Morian, pero la idea de las pociones solo le hacían recordar aquellos momentos donde vivió en carne propia lo que significaba sufrimiento. No lo sé, pero mi objetivo por el momento es la creación de una poción que revolucione toda la industria. Infirea, las pociones púrpuras son un gran logro. Habías mencionado antes que esa poción era una revolución al mundo de las pociones. ¿Era mentira? Henry estaba alegre en ese entonces, su alegría por hacer conocida la nueva poción. Después de ese entonces, Infirea seguía trabajando, inclusive había creado perfumes o pociones para la rehabilitación de las energías. No, si eran mejoras de las pociones comunes, pero lo que busco yace más allá de esa poción púrpura. Tú sí que sueñas en grande, tienes mi apoyo. Si en algún momento necesitas ayuda, puedes contar conmigo. Gracias, Morian-san. La conversación no duró mucho. Infirea tenía que volver a analizar las pruebas de experimentación, mientras que Henry tenía que volver junto con el estratega Goblin. Morian decidió volver a Nazarik. Había decidido visitar las ciudades de Ramtel y la ciudad Carne, pero esta vez, de manera más formal. Al despedirse de todos en ese lugar, Morian se fue al mismo lugar donde se abrió el portal. Desde ahí, ingresando al otro lado del portal, se pudo ver a Shaltear, quien seguía en la misma posición que antes estaba. Shaltear, gracias por traerme. No tienes que agradecer, fue una orden más que mi propia voluntad. Ya veo. Entonces, volvamos ahora, ¿o tienes otro lugar al que quieras ir? No, eso es todo. Entiendo. Ambos avanzaron para ingresar a la tumba. Morian recuperó de Solution su anillo de Ain Sol Goun, y junto a Shaltear se teletransportaron al 10º piso. Fue en ese momento en que Morian decidió buscar información sobre distintas habilidades, razas, combos, entre otras cosas. Shaltear, quien se encontraba junto a él, también lo siguió hasta la biblioteca, lugar donde ella se quedó a leer alguna de las novelas guardadas ahí. Morian encontró algunos libros sobre las runas. Aunque él no entendía muy bien sobre esas cosas, había decidido aprender poco a poco la utilidad de las runas, mucho más cuando podía serle posible realizar trabajos de herrero. Tener un mínimo de conocimiento ayudaría en la creación de distintos objetos. Morian había saludado al encargado de la biblioteca, Titus, a quien busco para pedirle ayuda para ubicar libros específicos o que tengan algo de relación. Morian estaba investigando los libros de la biblioteca Asurbanipal. Esto lo hacía por varias cosas, entre esas razones estaba el de perder el tiempo. Estaba esperando una reunión con Ainz, ya que tenía que presentarlos a los demás clones y al original mismo. Que conozcan su existencia era muy necesario, de lo contrario se podría generar un caos en un futuro no muy lejano. La reunión que Morian había solicitado para los clones verdaderos, Ainz, y el original, se llevaría a cabo el día después de mañana. Morian en una de sus salidas, había mandado un mensaje corto al original, donde exigía la reunión de todos. Likan había realizado varias cosas en la mente de todo Red Drop. Había dejado un recuerdo ficticio para llenar los huecos presentes en la extracción de recuerdos. Él había obtenido información sobre los Lords Dragón, algo que no esperaba. Su principal objetivo al hurgar en sus recuerdos, fue para buscar dónde encontró el traje motorizado, pero cuando la información del Lord Dragón de Platino se mostró, Likan no pudo más que estar contento con el resultado. El recuerdo ficticio, fue que ellos estaban inspeccionando una mina abandonada, y en fondo de la mina, encontraron algunos minerales y unas monedas de oro y plata, pero además de eso, también encontraron a una gran serpiente, quien expulsó a todo Red Drop, dejando solo a uno de los integrantes escondido en el lugar. Todos en Red Drop tenían el conocimiento de que uno de sus compañeros se encontraba en aquella mina abandonada, y como ellos decían, había una serpiente gigantesca y tenía el cuerpo de uno de los integrantes de Red Drop adentro. Esta criatura era una invocación de alto nivel de Likan, y como un agregado a la situación, había impedido el ingreso de todos los integrantes de Red Drop, ocasionando que los miembros restantes buscaran ayuda de otros aventureros. Likan seguía manteniéndose en el lugar, ya que necesitaba reinvocar a la criatura para poder mantener la historia.
Lycan pudo ver cómo el grupo de aventureros que habían respondido al afiche publicado por Red Drop, había atraído a cientos de aventureros. Entre todas las personas, habían dos grupos de aventureros adamantitas, siendo uno, Lágrima de Cristal y Canario Azul. Ellos habían llegado por la promesa de las 100 monedas de oro y a ver la razón de tal petición, lo primero que ellos vieron fue la entrada a la cueva, no sabían qué había en el lugar, o por qué pasaba eso, pero cuando un integrante de Red Drop pensaba en ingresar se creaba un escudo mágico que impedía el ingreso de ciertos individuos, como si estuvieran marcados, evitaba el ingreso de Red Drop. Con eso dicho, procedieron a explicar sobre la ubicación desconocida de uno de sus integrantes. El miembro que faltaba era el ladrón del grupo, se creía que fue retenido, aunque había la posibilidad de que ya se lo hubieran comido. Parecía que todo Red Drop tenía una gran confianza en uno de sus integrantes, no lo suficiente como para que pudiera derrotar a la serpiente gigante, sino para poder esconderse y sobrevivir, y como ellos predijeron, él se encontraba vivo, merodeando los lugares donde podría salir, pero todas las salidas estaban tapadas por el cuerpo gigantesco de la serpiente, sobreviviendo de los frutos secos que se encontraba tirado por donde sea, se alimentaba y se colocaba a una distancia de dicha criatura. Lycan mantenía vivo al individuo, creando una fuente de agua y colocando frutos secos, que serían pertenencias de otras personas, pero esta farsa no podía seguir así para siempre, ya que, los aventureros que ingresaban tenían el objetivo de derrotar a la criatura. Lycan había visto el nivel de todas las personas que llegaron, pero incluso con ese número, parecía que no tenían posibilidad alguna de poder vencer a su invocación, así que solo tenía que hacer que huyera. Lycan se mantenía oculto con invisibilidad perfecta, perfecto incognoscible, reliquia de la sombra, revisando la situación tanto del exterior como del interior. Como lo había planeado, el gran número de aventureros ingresaron, en su vanguardia se pudo ver a los que serían la vanguardia de cada grupo, la mayoría de aventureros reunidos, poseían el nivel de Mithril como mínimo, por esa razón, tenían fe en su defensa. Como se les informó, todas las entradas de la mina había sido limpiada, dejando solo a la serpiente gigante, pero si eras un aventurero no podías confiarte del ambiente tranquilo, ya que este mismo ambiente era el más peligroso. Un ambiente tranquilo ocasionaba que los sentidos se aligeren, ocasionado que al final, fuera mucho más fácil atacarlos por sorpresa. Para evitar eso, los aventureros de alto nivel habían aprendido a estar mucho más alerta ante las situaciones favorables. En el camino que no tomó más que media hora, Lycan ordenó a la serpiente, destruir a todo ese monto de carne. La serpiente, en respuesta a las órdenes de su amo, soltó un pequeño rugido, y se posicionó en posición de combate. De esta actitud solo lo pudo saber el ladrón, quien se mantenía en un lugar oculto. Con sus distintas habilidades de percepción, él pudo sentir un número masivo de personas bajando, aunque estaba alegre de que vengan a buscarlo, no podía dejar de pensar en unas solas palabras: huyan, esa criatura es demasiado poderosa. Estas palabras podían tener mucha razón, pero si esto era cierto, tenían que destruir a tal serpiente, porque podría ser un peligro si lograse salir al exterior. En esos términos, ellos estaban en ventaja. Lycan se ocultó y observó en silencio, pero antes de que todo comenzaran a actuar, un mensaje llegó a Lycan, era del original, Momonga, que decía que debían reunirse en 2 días, la ubicación sería la misma cueva ubicada en el bosque élfico. El encuentro entre la serpiente gigante y los aventureros por fin se dio. Todos los aventureros se sorprendieron de su tamaño y de su imponencia. La serpiente, era una constrictor raper, una serpiente gigantesca de tipo basilisco, escupía veneno y poseía una mirada petrificante. Su piel era muy resistente a las espadas normales, y la última habilidad, era crear ilusiones de sus cabezas, como si se estuviera duplicando, pero esto solo eran ilusiones, pero solo esas habilidades bastaron para desatar el pánico en los aventureros. Los grupos más débiles eran los de rango Mithril, y muchos de ellos murieron a causa de la mirada petrificante. Otros, quienes se encontraban en el frente, había recibido el veneno que lanzaba la constrictor. La serpiente atacó con su cola y con una de sus ilusorias cabezas, dañando a todo el grupo, que tuvo que dispersarse. El gran aglomerado de las personas ocasionaba algunas víctimas del veneno de la constrictor. Las flechas y los hechizos mágicos llegaron desde todas partes, pero la mayoría de todo el daño causado fue absorbida por su piel.
Después de recibir ataques, esta serpiente se lanzó hacia adelante, muchos la interceptaron, pero casi nadie salió vivo de eso. Su nombre era Celebrate, que usando su técnica espada resplandeciente, desvió el daño de la serpiente, pero parecía que había sufrido algo de daño. La serpiente se paseaba por todo el lugar, el poco espacio que tenía para movilizarse lo usaba con eficiencia. Muchos de los aventureros que habían bajado para rescatar al hombre perdido, ya habían muerto. En todo ese tiempo, el ladrón se encontraba todavía escondido, pero también estaba buscando la forma de ayudar, así que buscó algún arma que causara un gran daño en todo el tesoro que estaba por todos lados. La gran cantidad de monedas de plata y oro, así como también los minerales, habían sido reducidos a la mitad. Lycan los tomó, y solo dejó la mitad, para decir que no habían llegado, para irse con las manos vacías. Al pasar el tiempo, el cansancio de las personas se hizo obvia y el número de personas vivas, era de muy poca. En todo este caos, el número de personas todavía vivas, era de al menos 20, entre ellos estaba Celebrate, y su grupo con el que había venido, había sido aniquilado. Además de él, había otros adamantitas, era el grupo adamantita Canario Azul. Cuando la serpiente pensaba en volver a atacar, algo sorprendente pasó. Una especie de bola metálica fue lanzada por un hombre desconocido, era el ladrón, que era alguien perteneciente a Red Drop. Lo que sostenía en sus manos era un cohete, desde donde salió la gran bola metálica, pero dicha esfera estaba rellena de pólvora concentrada. La arma misma había sido creada por Lycan, quien la dejó en el montón de monedas para que alguien pudiera usarlo, pero no sabía si alguien tendría el conocimiento para usarla, ya que, el único que había visto usar armas de este tipo, había sido el líder de Red Drop, Asuta Indra. Grupo, pensó que podía tener alguna idea de su uso. Cuando la bola metálica chocó con fuerza en la piel escamosa de la Constrictor, esta explotó, causando también que muchas de las estalactitas cayeran en diferentes lugares, pero lo más impactante no fue la gran explosión, ni el caos generado por eso, fue la herida que tal explosión causó. Una herida en la piel escamosa, se pudo ver la carne de adentro, y el dolor de tal herida, provocaba que ésta se volviera un tanto loca. Cuando ésta volvió a tener control sobre su cuerpo, ésta avanzó a alta velocidad con una cabeza ilusorias, se posicionó para embestir a Celebrate, quien lo recibió con su habilidad especial espada resplandeciente, pero la carga anterior no podía compararse con esta. La fuerza usada, así como la velocidad eran muy superiores. Celebrate usó artes marciales para resistir más el choque, pero todo había sido inútil. La serpiente gigante, había mostrado los colmillos que poseía y en un pequeño chorro, escupió veneno, dañando el estado de Celebrate para que poco después este fuera devorado por la Constrictor. Luego de esto, la serpiente se coló en la tierra, donde la perforó, logrando así su escape. Debido al daño generado en la cueva, esta se empezaba a desmoronar, la mina misma parecía que iba a destruirse, por lo que todos los presentes salieron del lugar, solo pudiendo ver la montaña de monedas desde lejos, sin poder tocarla siquiera. Los que lograron resistir a los ataques, tenían ahora que apurarse a escapar de la mina, así que avanzaron a toda la velocidad que les fue posible. Todos los sobrevivientes salieron, muchos de ellos estaban dañados severamente, pero la adrenalina los mantenía conscientes. Los heridos fueron tratados y al mismo tiempo, las recompensas se les entregó a los sobrevivientes. Se elogió el daño causado por parte del ladrón, pero por otra parte, también se criticaba, si tenía un arma así de poderosa, ¿por qué no la usó antes? La respuesta a esto, fue que, ese instrumento no estaba en su poder y estaba escondida en todo ese tesoro, que estaba cubierta por la serpiente gigantesca. Al final de todo, nada se pudo hacer por las vidas perdidas. El trabajo de aventureros ocasionaba estar listo para perder la vida en el trabajo. Lycan estaba en el aire, invisible e indetectable, con una mirada fría, vio a los aventureros sobrevivientes, y con unas palabras igual de frías se dirigió a los sobrevivientes, quienes no lo escuchaban. Uno da la vida por el dinero, pero al final siempre es así. La egocéntrica humana, sacrificó a cientos de personas para salvar a solo una, ¿eso está bien? Fin del capítulo 18. Saludos a Moisés Ocampo. Gracias por ver el video. Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal.